Hey Lonillers, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy tenemos para ustedes historias de venganza nuclear. No olvides darnos like, dejar tu comentario y si no estás suscrito, suscríbete. Empecemos. El infierno no tiene furia como yo, despreciado. Esta historia comienza hace 31 años, pero la parte de la venganza fue pura casualidad que comenzó hace 2 años. Voy a cortar la mayoría, de las partes porque es un viaje loco, pero estaré feliz de responder cualquier pregunta que tengan. Aprendí mucho en este viaje, y parte de la razón de este artículo es compartirlo con otros. El principio, en 1990, cuando acababa de terminar la escuela secundaria y mi hermana todavía estaba en la primaria, mi padre conoció a su tercera esposa en la única gasolinera de nuestra ciudad. Pronto se mudaron juntos, y mi papá nos abandonó en nuestro apartamento del sótano para vivir en una casa flotante hecha olas, que no corría, para vivir con ella. Él aparecía cada 2 semanas y me daba $40 para la compra. Finalmente, alguien descubrió la situación y llamó a mi mamá. Nos fuimos a vivir con ella, que fue, lo crea o no, peor. Mi papá y su esposa de chabola se casaron en 1991. No mucho después, ella me llamó y me dijo que el tumor cerebral de mi papá había regresado, no lo había hecho, y que no podía soportar el estrés de estar cerca de nosotros, que las únicas personas con las que podía soportar estar eran ella y su hijo, Shorty, que tenía mi edad. Cuando llamé a mi papá para preguntarle si esto era cierto, él dijo que no lo era, y no podía creer que ella dijera eso para empezar. Esa fue una de nuestras últimas conversaciones hasta hace 2 años. La mitad, no hay mucho en esta parte, me abrí camino en la universidad, viviendo en mi coche de vez en cuando. Mi papá y yo no estábamos en contacto, pero escuché de mi familia que había comprado una casa y había puesto a su hijo en algunas clases vocacionales. Cuando murió mi abuela, Shorty y su madre aparecieron en una camioneta y se llevaron todos los muebles y cualquier otra cosa que no estuviera amarrada o que ya no estuviera. Finalmente, no tuve contacto con el lado de la familia de mi padre. Luché durante años, décadas de verdad, pero yo hice la misma, y ahora tengo un gran trabajo y una buena familia. La mejor venganza es vivir bien, ¿no? El calentamiento previo al final, hace 2 años, octubre de 2019, recibí una llamada del hermano de mi papá, Allen. Me dijo que mi papá estaba en un hogar de ancianos en otro estado, genial, y que necesitaba ir a verlo porque necesitaba mi ayuda. WTF. Shorty lo había engañado, ajaja, hhh. El asilo de ancianos, casualmente, estaba a unos 20 minutos de mi casa, y vi una oportunidad y fui. La reunión fue decepcionante. No quería hacer las paces, pero sí quería escuchar cómo terminó abandonado y solo en otro estado. Y fue una historia realmente buena. Su esposa contrajo cáncer de pulmón y puso a mi padre en un asilo de ancianos antes de morir en 2017. Sufrió, y me alegré de escucharlo, pero me entristeció que no fuera cáncer de culo. Shorty se convirtió en su apoderado cuando murió su mamá, y había estado visitando a mi papá, viviendo en la casa de mi papá con sus 2 hijos y ocupándose de los asuntos de mi papá desde que murió su mamá. Pero ahora estaba desaparecido y mi papá estaba preocupado por él. Me pidió que condujera la hora y media hasta su casa para comprobarlo todo. Eso es todo lo que quería. Ni siquiera me preguntó cómo había estado. Acepté ir, solo por morbosa curiosidad. Ni siquiera había estado en la casa de mi papá. Quería ver dónde vivió con su familia, real, durante 30 años. Quería ver lo que podría haber sido mi vida. Fueron 50 sombras jodidamente horribles. La hierba no se había cortado en todo el verano. No se podía llegar a la puerta principal por el crecimiento excesivo. Había 3 camionetas en el patio, 2 estaban llenos de basura, cabinas, camas y asientos traseros, solo basura. Correo, ropa, papel, zapatos, bolsas de basura. No pude entenderlo. El todoterreno modificado para discapacitados de mi padre tenía 4 puestos y también estaba lleno de basura. No tenía llave, así que simplemente caminé. Desde las ventanas por las que podía mirar, el interior estaba hecho un desastre y guardado en el infierno. En las puertas del frente y de la cochera había decenas de avisos de la ciudad que iban a condenar el lugar. La cochera también estaba atesorada. Cajas y cajas apiladas unas sobre otras, la mayoría pudriéndose por la lluvia. El patio estaba lleno de basura, adornos navideños rotos, más zapatos, herramientas oxidadas, juguetes viejos. Había una carta en el buzón que le notificaba que, dado que la casa estaba abandonada, ya no se entregaría el correo. Esa noche, busqué en Google poderes y cómo usarlos. Regresé al día siguiente y le mostré a mi papá,
postrado, las fotos de mi teléfono. Prometió golpear el trasero de Shorty, luego me pidió que lo ayudara más. Le dije que lo haría, pero que tendría que firmarme un poder notarial. Todo ello, duradero, financiero y médico. Si no lo hacía, podría resolver esta mierda por sí mismo. Él estuvo de acuerdo, así que me puse a buscar un abogado que condujera a otro estado y hiciera el papeleo en el asilo de ancianos. Bendito sea ese abogado por ser tan bueno en su trabajo, porque todo lo que hice fue decirle lo que sabía, y él armó un hermoso caso a prueba de balas. Estaba lleno de cosas que ni siquiera sabía que necesitaría. También presentó la documentación para revocar el poder de Shorty, y ahora soy imparable. Somos de un pueblo pequeño y rural y es el tipo de lugar espeluznante y sin salida al mar que, sin importar cuánto tiempo haya estado fuera o que tan lejos haya estado, cuando regreses, verás a alguien que conoces. Incluso si no los conoces, es como jugarse en Degrees of Everybody. Todo el tiempo. Es asfixiante, pero también puede ser útil. El principio del fin, me puse a trabajar a la mañana siguiente. No sabía qué tan chamuscada estaría la tierra cuando terminara, y no quería que Shorty ni nadie de su prolífica y consanguínea familia intentaran encontrarme, así que me aseguré de que nada de lo que hiciera tuviera mi nombre escrito. Abrí una cuenta de Google para mi papá y obtuve un número de Google. Le abrí un apartado de correos en su ciudad. Puse un aviso de reenvío de correo. Saqué su informe de crédito. Llevé el poder al banco de la pequeña ciudad de mi padre, cambié la dirección de sus cuentas y obtuve nuevos números de cuenta. Solicité copias de cada transacción hasta el día en que su esposa murió, aproximadamente 13 meses. Tuve que ir a la sucursal principal, a 2 horas de mi casa, al día siguiente para recoger los registros. Me senté en el vestíbulo toda la tarde revisando la cuenta. Acorralé a un representante de servicio y obtuve un curso intensivo sobre sus débitos y depósitos. Fue entonces cuando descubrí el alcance de la asombrosa estupidez de Shorty. Mi papá ganaba alrededor de $5,000 al mes en discapacidad y seguridad social todos los meses. 2 veces por semana, Shorty iba a una sucursal y retiraba efectivo. Todo el efectivo, durante 13 meses, y cada vez que lo hacía, como apoderado, tenía que firmar un formulario en el que indicaba que actuaba en nombre de mi padre, y ese formulario estaba certificado ante notario por el banco. Revisé todos los retiros y logré que el banco confirmara que todos los había hecho Shorty. Luego fui a la casa y llamé a un cerrajero. Sabía que estaba mal, pero no tenía idea de lo que me esperaba allí. Abrió la primera puerta y el hedor salió como un banco de niebla. Ambos nos amordazamos. 2 cerraduras más tarde, estaba tan avergonzado por lo que tenía que ver y oler que le di una propina de $60. Y, con brillantes llaves nuevas en la mano, llamé a la policía. Les dije que era apoderada de mi papá, que estaba revisando su casa y que había 3 vehículos que no le pertenecían. Me preguntó si sabía a quién pertenecían. Dije que no, y quería que los remolcaran. Me dijo que llamara a una empresa de remolque y que los encontraría allí. Aparecieron con 2 saboteadores. El chico de la grúa salió y me pidió una firma. Solo firmé mi primer nombre. Mientras firmaba, me preguntó, ¿conoces a Shorty? Corriendo por puro odio en este punto, me sorprendí a mí mismo. ¿Vos sí?, le pregunté. Él dijo que sí, y que es un idiota. Le respondí, podría hacerlo. Oye, ¿puedes hacerme un favor? Si lo es, le dirás que MNWN me viene a buscarlo. Su bravuconería se evaporó. Él reconoce a una perra loca cuando ve una. Remolcaron los camiones. Cuando todos se fueron, abrí la puerta de la cochera para echar un vistazo. El sol se estaba poniendo y estaba oscuro en la casa. Escuché algo débil, y después de unos segundos me di cuenta de que eran las cucarachas y las ratas haciendo sus cosas de cucarachas y ratas. Podía olerlo todo en mi cabello. Me senté en los escalones de la cochera y miré la puesta de sol. Estaba loco, tan jodidamente cósmicamente vivo que 72 horas fue todo lo que se necesitó para disolver 3 décadas y aquí estaba yo, apestando y escuchando a las ratas y limpiando la mierda de todos los demás, tomando tiempo lejos de mi familia. ¿Y para qué? Tuve una venida a Jesús conmigo mismo. Podría retirarme ahora o doblar. Y es que soy tenaz. Por una maldita falta, tenía que serlo para sobrevivir, y este era un hueso que no podía dejar. La idea de que la vida de Shorty se volcara, su única fuente de ingresos, probablemente desapareciera literalmente de la noche a la mañana, y que mi padre tuviera que escuchar, de segunda mano de mí, que está arruinado y solo, me puso absolutamente mareada. Quería desesperadamente que ambos perdieran lo que les quedaba. Entonces, decidí que iba a triplicar la apuesta. Esa noche,
busqué en Google órdenes de restricción, y fue sorprendentemente fácil conseguir uno. Fui al juzgado de mi ciudad natal, fui a la oficina del secretario y le dije que necesitaba una orden de restricción. Llené el formulario en una pequeña mesa destartalada mientras estaba allí. No estaba preparada para ver a un juez ese día, pero ella tomó el formulario y dijo, está bien, veré si el juez todavía está aquí. Eso me asustó un poco. Ella me llevó a sus aposentos y, mientras esperaba, miré a mi alrededor y vi que tenía certificados de reconocimiento colgados de varios grupos de veteranos. Luego me limpié las palmas de las manos y pensé, pescado en un maldito barril. Preguntó sobre la temporada de mi padre en la infantería de marina y sobre el logotipo de la oficina del Departamento de Defensa en mi suéter. Soy un contratista. Él leyó mi formulario y concedió la orden temporal. Tendría que volver por el permanente, donde Shorty podría argumentar en contra. Luego me fui a casa y busqué en Google empresas de riesgo biológico y estatutos de abuso de personas mayores en mi estado. Contraté a una empresa de riesgo biológico para sacar toda la mierda de la casa por $7K. Hubiera pagado el doble. Encontraron al perro momificado de mi papá debajo de unas cajas de pizza en el dormitorio principal. Me enviaron fotografías y salvaron algunos papeles. Shorty fue servido durante este tiempo y se fijó una audiencia. Me puse a trabajar recolectando y documentando mierda. Hice imágenes, hojas de cálculo y líneas de tiempo con referencias cruzadas porque, joder, ahora tenían toda mi atención. Las versiones pagas de Truthfinder y Trello me ayudaron seriamente a superar todo esto. En mi tiempo libre, fui al hogar de ancianos y le di a mi papá copias de 8x10 de las fotos de su perro muerto, desde todos los ángulos. Antes del tribunal, fui a la comisaría cercana y les dije que quería denunciar un delito de abuso de personas mayores. Un detective de cuello blanco salió y me dijo que era un asunto doméstico y que desde que Shorty había sido su apoderado, todo lo que había hecho era legal. Y este fue el día en que pude enseñarle a un detective de un pequeño pueblo sobre las responsabilidades fiduciarias de un apoderado. Gracias Google. Le entregué una copia del estatuto con las secciones correspondientes resaltadas. Luego le entregué una carpeta gruesa con extractos bancarios, fotografías de la casa atesorada y el perro muerto, una copia del informe crediticio de mi padre que mostraba que tenía deudas de decenas y decenas de miles de dólares, y una hoja de cálculo que enumeraba todos los retiros de efectivo con una total acumulado de las cantidades robadas. El gran total fue de poco más de $130K en efectivo. Eso no incluye el valor perdido de la casa o las tarjetas de crédito que abrió y usó. Le dije que podía quedarse con esa carpeta ya que no era la única que tenía. Luego le dije que esperaría un número de caso y me senté. Regresó unos 30 minutos después y se disculpó. Dijo que tenía un caso y me dio un número de caso. Luego me dirigí al juzgado. Esto es el fin. Había otras personas allí y tuve que esperar mi turno. Y mientras esperaba, ese estúpido hijo de puta metió su culo descuidado en la sala del tribunal, solo y obviamente, literalmente, no, metafóricamente, sucio. Sus zapatos estaban desatados y eso dio la vuelta a mi caja de risitas. Luego fue nuestro turno y nos pusimos de pie. El mismo juez me hizo algunas preguntas, le hizo algunas preguntas y me preguntó si tenía alguna prueba. Tenía una carpeta muy gruesa. El juzgado me preguntó si había acudido a la policía. Bueno, sí, señor, lo he hecho. ¿Tiene un número de caso? De hecho, la orden fue concedida de forma permanente y de por vida, pero no antes de que el juez detuviera el proceso y le dijera a Shorty que necesitaba un abogado. Alguien me dijo que el juzgado tendría una copia de los D-214, papeles de alta, de mi padre, así que mientras estuve allí, obtuve una copia de esos, porque, ¿por qué no? También usé mi poder para sacar a su esposa muerta de la escritura de la casa. De esa manera, si mi papá moría y entraba en proceso de sucesión, Shorty no tenía ningún reclamo inmediato. También fui y obtuve copias del certificado de nacimiento de mi padre y el certificado de defunción de su esposa. Técnicamente, los hijastros no pueden solicitar esa información, pero el empleado que me atendió reconoció el nombre de mi padre y me dijo que perdió su virginidad con mi tío Allen en los años 60 y fue al funeral de mis abuelos, así que obtuve todos los formularios que quería. Su esposa muerta le dejó a mi papá $50K en seguro de vida. Quedaron alrededor de $35K de eso ya que Shorty estaba gastando el dinero de mi papá y no el de su mamá. Así que abrí una cuenta de Ally y transferí cada centavo. Luego configuré transferencias recurrentes para los depósitos mensuales. En un momento dado, no había más de $100 en su cuenta. También encontré una casa flipper que me dio lo suficiente para que la casa pagara su hipoteca. Eso es lo que pasa con la legalización. No hay nada por lo que pelear si asterisco no hay nada
nada allí. Asterisco y me aseguré de que no hubiera nada allí. Mi padre murió pensando que todavía era dueño de una casa. Hablando de eso, este es el momento en que encontré las pólizas de seguro de vida de mi padre. Estaban al día y su esposa muerta fue la beneficiaria. Mi poder no me permitió cambiar de beneficiarios, pero me permitió asignarlos, y dado que su esposa estaba muerta, técnicamente no había ningún beneficiario. Aquí es donde los certificados de defunción fueron útiles. Nos asigné a mi hermana Yami como beneficiarios. Irrevocable, también, lo que significa que la única forma de cambiar eso es que mi papá y yo y mi hermana lo aceptemos. Mantuve a mi papá en la oscuridad sobre todo esto. Lo único que realmente conoció fue la orden de alejamiento y su perro muerto. Descubrí que había comprado su tumba junto a su esposa y quería ser enterrado junto a ella. Eso nunca iba a suceder. Busqué en Google cementerios nacionales y descubrí que calificaba para estar en uno ya que era un veterano discapacitado de la era de Vietnam. Así que lo arreglé para eso. Todas las cerezas encima. Mi papá murió en junio de este año y yo estuve allí. Está enterrado en un cementerio nacional, muy lejano donde nadie lo visitará jamás. El único obituario que publiqué fue en el sitio web de la funeraria y solo para fines de seguro. Lo escribí lo más vago posible. No hubo servicio. Su urna es violeta, el color que más odiaba. Recibí una llamada en agosto de la oficina del fiscal de mi ciudad natal. La ama del otro lado está casada con mi primo hermano porque, por supuesto, lo está. Así es como funciona ahí. Ciorty fue arrestado poco después de la medianoche del 1 de julio, todavía estaba en la cárcel y había sido procesado por delitos graves de abuso de ancianos. Se enfrenta a 10 años en la prisión de Fmita. Ella me dijo que no esperara el juicio en el corto plazo, ya que pueden pasar hasta 3 años para que eso suceda. Le dije que era asombroso ya que la incertidumbre lo perseguirá con suerte, y después de todo eso, todavía tiene que esperar la prisión. Perdió a sus hijos, perdió a su papá. Estoy gastando el dinero del cáncer de su mamá, perdió su casa y camiones libres, no tiene crédito y nunca podrá conseguir ningún tipo de trabajo decente y, con suerte, durante mucho tiempo, no podrá encontrar un lugar decente para vivir, y duermo como un puto bebé. Muy bien, Lonier, nos vemos en el próximo video, chicos. No olviden darle like, me gusta, compartir, comentar esta y las otras secciones para que las sigamos trayendo. Y ya saben, como siempre, nos vemos.